Hola mis amigos, amigas de Facebook, de las redes, mis familiares, a toda la comunidad que nos sigue, a los seguidores. Una muy buena noticia en vivo en este momento, última hora, acaba de renunciar el ministro Botero, el nefasto ministro Botero de la cartera del Ministerio de Defensa. Tras el gran debate que se produjo ayer en el Senado de la República, donde se planteaba y se votó la aprobación de la moción de censura que se realizaría la próxima semana, el próximo miércoles, y dadas las evidencias, los argumentos, las pruebas, y especialmente el haber evidenciado algo tan sensible para el pueblo colombiano, que fue el bombardeo vilmente con conocimiento de causa que produjo el asesinato de 8 menores de edad, entre ellos una niña de 12 años, que consternó al país. Hoy el ministro Botero, que había salido por la mañana a decir que no renunciaba de manera prepotente, como siempre lo ha sido, en este momento, a esta hora, 6:30 de la tarde, hace 3-4 minutos, se comunica oficialmente su renuncia. Renunció el ministro Botero y renunció gracias a la indignación ciudadana, por supuesto a los congresistas que hemos planteado ese debate, que no es solamente de ayer, y por eso quiero hacer este en vivo para reconstruir la historia, para reconstruir cómo fue el proceso, pero especialmente para decirle a la ciudadanía que sí se puede, miren que sí se puede. Ellos son los que nos han hecho meter en la cabeza de que no es posible, de que no es posible tener victorias, de que el poder es tan poderoso que es imposible hacer algo. Ya estamos aquí para decirles a ustedes, amigos y amigas, que cuando nos unimos, sí es posible, que sí es posible. Que así como sacamos a este ministro Botero, y claro, eso no se da de un día para otro, las victorias no se dan de un día para otro. Las victorias no se dan como si fuese el amanecer, que tú te despiertas, abres la cortina, ves el mundo nuevo. No, esto es paulatino. Y habíamos hecho un debate con argumentos en la Cámara de Representantes. Yo fui uno de los ponentes, de los citantes que promovió la moción de censura en la Cámara. Y ahora que se promueve en el Senado, y dada la magnitud, el impacto nefasto de las actuaciones del ministro Botero, hoy renuncia. Así que vamos a dialogar con ustedes. Quiero que por favor nos escriban, nos pregunten, nos comenten. Yo me encuentro en este momento en la oficina del Congreso de la República. Acabamos de terminar plenaria de la Cámara. Senado continúa y estando aquí en la oficina nos acabamos de enterar de la noticia. Sí es posible Colombia, sí es posible. Pueblo digno, pueblo valiente, pueblo sufrido, como dirían algunos, pero pueblo digno que no se rinde y que estamos acá para hacer historia. Estoy convencido de eso, convencido que más allá de las derrotas, de las tristezas, más allá de tantas noticias negativas que se presentan día a día, más allá del nefasto gobierno del presidente Iván Duque, del desgobierno del presidente Iván Duque, esto es una victoria. Y ojo, es una victoria de los colombianos, promovida por supuesto por el debate de control político de los sectores independientes y de oposición, pero es una victoria del país. Hace una semana, en plenaria, yo le dije al expresidente Álvaro Uribe Vélez, hoy senador, se lo dije directamente de frente al Centro Democrático, que era momento de quitarle el respaldo político al nefasto ministro Guillermo Botero, que era necesario, que por muy amigo que fuese del expresidente Álvaro Uribe, le recordemos que fue uno de los alfiles principales en la agenda cuando fue presidente el entonces Álvaro Uribe Vélez, el papel que tuvo tan importante en todo lo que fue ese gobierno corporativo en función de las empresas, en función de Fenalco, etcétera, y que por eso era una de las manos importantes del presidente, del expresidente Álvaro Uribe Vélez, del senador Álvaro Uribe Vélez, de otros Carrasquilla, que ya es otra discusión y hablaremos en otro momento. Les pedí, les solicité, les exigí a nombre del pueblo colombiano que era necesario quitarle el respaldo político al nefasto Guillermo Botero. Era necesario, ¿sí? Por el daño que le estaba haciendo el país, por el daño que le estaba haciendo el mismo presidente Iván Duque. El mismo presidente Iván Duque tenía que darse cuenta, era imposible sostenerlo. Un ministro que desde el principio se reconoció la incapacidad por su desconocimiento de la cartera la que manejaba tan importante, una de las carteras más importantes que tiene en este momento, pues que tenemos la incompetencia, una persona que no tiene ningún tipo de estudio, que no tenía ningún tipo de acercamiento a las políticas de defensa, de seguridad,
especialmente darle una cartera tan importante en el marco de lo que conocemos como el posacuerdo. ¿Cómo se le da una cartera tan importante? Justamente en un momento como cualquier proceso de paz, posterior al proceso de paz, donde evidentemente tocaba consolidar los territorios de manera estratégica, de manera pacífica, donde tocaba de manera estratégica tener una apuesta de paz que reconociera, valorara a las comunidades, las demandas de la comunidad, que cambiara la mentalidad de un enfoque guerrerista de política de seguridad nacional, que era la que teníamos desde antes, a decir cómo es que debe adecuarse una fuerza pública, el ejército, una propuesta de seguridad en función de la vida, en función de los territorios, en función de la gente. Y no en función, otra vez, como quisieron ellos, como han querido, volvernos al pasado hace 20 años, el retorno de los falsos positivos, el retorno de los dados de baja como algo colateral, el retorno de pasar por encima a la población civil en función de contabilizar muertos, que eso fue lo que se evidenció al principio de este año con la denuncia que salió en el periódico de New York Times, con esas directivas oscuras que sacó el mismo ministro y la alta dirigencia que él comandaba como responsable político de la cartera de seguridad y defensa, de darle órdenes a los militares que sin importar lo que ocurriese tenían que dar de baja al Ejército de Liberación Nacional. Y esas directivas es lo que nos llevó justamente a lo que evidenció el senador Roy Barreras de manera magistral en el debate de ayer, con el bombardeo de un campo de un grupo disidente de las FARC, que con el argumento de acabar a uno de los milicianos de las FARC, de las disidencias de las FARC, terminan asesinando vilmente a 8 menores de edad, entre ellos una niña de 12 años. Y es tan lamentable, ayer lo veíamos en el debate de control político. El presidente al otro día salían victoriosos de la operación, victoriosos, diciendo que habían sido guerrilleros, escondiendo lo que ellos sabían. Ayer se descubrió y hoy los medios han sacado a cuenta las diferentes informaciones que se tenían. El personero había denunciado lo que era el reclutamiento forzado de menores. Se sabía muy bien que allá habían unos niños, por Dios, que estaban ahí y sin importar absolutamente nada bombardearon. Esa es la crudeza, la bajeza, la miseria de personajes como ellos. Y ayer el Centro Democrático, y hoy en plenaria lo volvimos a discutir, en plenaria de nuevo el Centro Democrático justificando lo injustificable, defendiendo lo indefendible, diciendo que esos niños que estaban allá no eran porque la misma tesis de que no estaban recogiendo café, la misma tesis de revictimizar a las víctimas, lo decía ayer el senador Roy Barreras, los vuelven a matar, los matan físicamente y después los vuelven a matar moralmente, les quitan su dignidad, justifican su asesinato. Niños y niñas menores de edad. Por eso el pueblo colombiano no aguantó más y todas las redes sociales y la opinión pública y el debate que se hizo ayer, promovido por Roy Barreras, pero toda la bancada de oposición y uno a uno de los independientes. Como siempre ustedes saben, nosotros desde la Colombia Humana, Decentes, Maíz, UP, junto con el Polo, junto con la Alianza Verde hemos estado esta lucha solitaria, pero esta vez se nos sumaron el Partido Liberal, la U y el mismo Cambio Radical. Y les quitaron el apoyo político a el nefasto Guillermo Botero. Y es una sucesión de acciones desafortunadas. Ya se sabía, vamos a empezar a tratar a mostrar desde el inicio cómo la bancada de oposición, yo en lo personal, alertaba de lo peligroso que puede hacer llegar el señor Guillermo Botero, una persona, un empresario que no conoce defensa, llegaba a esa cartera. Las salidas en falso del ministro, ¿sí? Una y otra vez, criminalizar la digna protesta social. Decir que en la movilización de los indígenas del Cauca lo que eran narcotraficantes y terroristas infiltrados. Una y otra vez diciendo que era necesario que las protestas estudiantiles tenían que ser paradas y calladas y regladas social porque a ellos no les gusta que salgamos a las calles. En el asesinato del desmovilizado, reinsertado, reincorporado Dilma Torres. Asesinado, él al otro día sale diciendo que no, que fue un forcejeo.
y después se da cuenta de la tortura. Hoy cada vez salen más pruebas de cómo el soldado que lo asesina manda WhatsApp informando a sus superiores diciendo que ya había cometido la tarea. Fue algo premeditado, planeado. Lo siguieron, lo persiguieron, lo cogieron, lo torturaron y vilmente lo asesinaron. Y este señor Guillermo Botero de un principio escondiendo la verdad. Y eso no es defender la fuerza pública, es hacerle más bien un daño a la fuerza pública. Y de eso se trata el debate. Porque sí, de la fuerza pública que siguen con esa política retrógrada de seguridad, de la política de que la única forma de generar un país en paz y seguro es pacificando, asesinando, pasando por encima. Esa es la política retrógrada que pudimos cuestionar, que pudimos replantear en el proceso de paz. Y volvieron, ya lo decía el senador Gustavo Petro, cuando asesinan a los indígenas y el mismo presidente Duque no quiere en ellos a mirar qué fue lo que pasó, sino por el contrario guarda silencio o da explicaciones tenues, leves. ¿Cuál es el mensaje que manda al final? El mensaje a los delincuentes, a los terroristas, a los mafiosos, diciéndoles procedan, sigan asesinando, que yo no respaldo a los indígenas, que este gobierno nacional no quiere a esos indígenas, sigan asesinándole. Ese es el mensaje. Y por eso se lo decíamos ayer y se lo hemos dicho, sí tienen responsabilidad política. No, es que el asunto de que los niños estuviesen allá con esos guerrilleros es porque es culpa de las disidencias de la FARC que los reclutaron. Nosotros aquí no estamos eximiendo a las disidencias de los reclutadores, siempre lo hemos dicho. Pero aquí es el Estado el que tiene una responsabilidad. Y sobre todo con conocimiento de causa. Con conocimiento de causa. Eso es lo que le estamos diciendo al ministro Guillermo Botero, hoy saliente ya ministro Guillermo Botero. Entonces, estamos hablando, y lo estoy hablando desde el corazón, y me disculparán un poco lo desentonado, pero es desde el corazón que estamos hablando. Hoy ahorita en la plenaria, en la discusión que tuvimos con el Centro Democrático, siguen defendiendo lo indefendible. Siguen diciéndonos que si había justificación de asesinar a esos 8 jóvenes, a esos niños y niñas. No, por Dios, no hay derecho, no hay derecho. Eso no tiene justificación. Ya hablamos desde el corazón, indignados por supuesto. Y por eso celebramos la salida del ministro Guillermo Botero hoy de la cartera del Ministerio de Defensa. Lo celebramos y lo aplaudimos. ¿Cuánto tuvo que esperar el presidente Iván Duque? El subpresidente Iván Duque, ¿cuánto tuvo que esperar? ¿Cuánto tuvo que esperar para quitarle el respaldo político? ¿Cuántas muertes, cuánta sangre tuvo que verse derramada para quitarle el respaldo político? No estamos ante un presidente que esté tomando el país en serio. Se le salió de las manos hace rato el presidente Duque con esta crisis de seguridad en algunos territorios del país. Lo decíamos en la campaña presidencial. Lo que está ocurriendo en este momento, si no hacemos un plan estratégico de llegada a los territorios con legitimidad de la población, con ellos, no pasando por encima de ellos, ni de los indígenas, ni de los campesinos, ni de los afros, con ellos, el momento de recuperar el territorio. Y lo que pasa ahora es que ya llega los carteles mexicanos, y tenemos información que los carteles mexicanos con arma en mano ya están merodeando la zona, que son ellos los que están implementando la seguridad. La única resistencia lo están haciendo los indígenas, con sus palos, con sus símbolos, con su autoridad, con la autoridad que les da a ellos, la autoridad ancestral. Nada más, al vaivén. Eso es lo que estamos haciendo reflexión, lo que estamos tratando de decir, lo que le dijimos durante tanto tiempo a él, a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, que también tiene una responsabilidad al respecto. Así que lo celebramos, por eso damos esta buena noticia, por eso estamos haciendo este envío para los que se están conectando. El ministro Guillermo Botero renunció hace aproximadamente 15 minutos, 17 minutos. Es la victoria de un pueblo que clama cada vez más para que este presidente de una vez por todas deje de estar tocando guitarra, deje de estar bailando, deje de estar viajando, deje de estar pendiente de Venezuela y atienda de una vez por todas los problemas de su país.
que es el momento de desligarse de Álvaro Uribe Vélez si quiere hacer algo por el país, que rompa con esa política del pasado, con esa política que ya no nos conviene, que asuma los retos de la población que le demanda ahora. Y no es un tema de la oposición, amigos míos, no es un tema simplemente de nosotros. Eso lo vimos ahorita en las elecciones de hace ya casi 15 días, de hace 12 días. El pueblo colombiano salió a votar y fue un gran plebiscito nacional en contra del presidente Iván Duque, que no reconoce la derrota, pero fue una gran derrota. Nunca había pasado eso. El partido de gobierno tuvo una gran derrota y se debió justamente por el cobro que le está haciendo la ciudadanía al presidente Iván Duque, su presidente Iván Duque, todo su partido. Es eso que es el momento de decirle, miren, yo les soy sincero a ustedes, yo les tiendo la mano al su presidente Iván Duque, se la extiendo, se la hemos extendido. Vamos a la comunidad, vamos. Hoy aprobamos en la Cámara de Representantes la sesión ordinaria en Santander de Quilichao, allá en el norte del Cauca. Nos vamos nosotros como congresistas, nos vamos allá. Si el gobierno nacional no quiere ir como congresistas, sí vamos a ir. Claro, ¿quién fue el primero en decir que no? Adivinen, el Centro Democrático. No, ¿para qué ir? A un acto politiquero nos dijeron. El Eduardo Rodríguez. Acto politiquero nos dijeron ir allá a acompañar a la comunidad. Son ustedes los politiqueros, le estamos diciendo. Son ustedes los politiqueros. Para hablar a favor de los niños se les llenaba la boca. Se les llenaba la boca para hablar a favor de los niños. Y hoy queda evidenciado que ese era un cuento chimbo. Hipócritas, canallas, infames. No decían ni mu cuando se les presentaba las evidencias del bombardeo hacia los niños, y hoy peor aún lo justificaban. Son unos canallas, y se los dijimos hoy. Canallas es lo que son. Por eso hay que celebrar esta victoria, amigos. Tengo coraje, tengo energía, tengo, por supuesto, todo el conjunto de emociones. No se imaginan lo que es estar acá dándonos esta pelea de frente con ellos. Sobre todo porque ya lo decíamos de hace mucho tiempo atrás. Nosotros ya habíamos hecho una moción de censura al principio de este semestre en la Cámara de Representantes. Nos paramos a hablar, hablamos como Bancada Colombia Humana, María José Pizarro, quien les habla, todos los del Verde, Inti, Juanita, Catherine Miranda, Mauricio Toro, León Muñoz, los del Pueblo Democrático, Jorge, Germán Navas. Quedamos solos. Pero les puedo asegurar que eso que nosotros hicimos en ese momento, las denuncias, el haber alertado que estábamos volviendo a una versión de falsos positivos 2.0, es decir, segunda versión, eso queda en la memoria, eso hace parte de la historia. Y hoy lo volvemos a traer. Y ese acumulado de acciones es lo que hace posible que hoy renuncie el miserable del ministro Guillermo Botero, que no tuvo el menor escrúpulo para aceptar un bombardeo a unos niños. Es que esa es la política del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Es lo que no han entendido ellos. No han entendido que hoy la sociedad colombiana ya censura ese tipo de atrocidades. No más. No más. Ese tipo de atrocidades. No más. Esa es la política de hace 20 años. Los que están mencionando a los senadores Aida, Cepeda, sí, ellos hicieron parte de la discusión de ayer en el Senado. Estaba recordando la discusión de hace 6 meses que fue en la Cámara, donde no estuvieron los del Senado. Ayer fue en el Senado de la República. No participamos los representantes, salvo espectadores, estuvimos acompañando a nuestros compañeros del Senado de la República en ese digno debate que dieron. Por eso hoy es un parte de victoria. Hoy es un parte de victoria. Y hay que tener dos claridades para concluir, para finalizar. El primero, hay que esperar primero a quién nombran de nuevo en esa cartera. Quién nombran, quién va a ser el sucesor. No vaya a ser que metan a alguien peor. Esperemos que su presidente Iván Duque haya aprendido la lección.
haya aprendido la lección que como burgomaestre, que como estadista, que como presidente debe tomar decisiones en función del país y no en beneplácito de su tutor Álvaro Uribe Vélez, porque el que pone a Guillermo Botero es Álvaro Uribe Vélez, amigo íntimo de él, el que tenía el respaldo era de Álvaro Uribe, el que tiene responsabilidad política en esto. Primero, que no nos ponga otro peor, que no nos ponga otro peor. Pero segundo, lo decía ayer el senador Gustavo Petro y lo hemos planteado varias veces, la discusión aquí de fondo es la política que se está implementando en los territorios. Hay que mirar la política de seguridad, la política estratégica, la política de la defensa de la vida. Y esa política de seguridad, el acuerdo de paz nos ha dado una ruta de poder llegar estratégicamente a los territorios de manera intersectorial, con varias carteras, con varias ofertas institucionales, que se necesita tener un diálogo fluido con la comunidad. La comunidad, nuestros amigos indígenas, nuestros mayores, no son los enemigos, es con ellos con los que hay que trabajar, presidente Duque. Eso es lo que le decimos. Tiene que generar confianzas con las comunidades. Es con ellos y junto a ellos que se saca adelante la paz en los territorios, no dejándolos al vaivén de los carteles mexicanos y estas fuerzas, de los disidentes, de múltiples actores que están, por ejemplo, en el Bajo Cauca, que es una tierra de nadie, donde hay 7, 8 actores armados disputándose el territorio. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Cuál es la política? ¿Cuál es la política que están reestructurando? ¿Es la política del contar muertos, como llaman? ¿Es la política de seguridad que creer que entre más muertos más seguridad? ¿Entre más dados de baja más seguridad? ¿Entre más coger a lo que ellos llaman los bandidos, mandar más pelados a la cárcel es seguridad? Eso no es seguridad. Es por eso que termina la guerra y el conflicto reciclándose una y otra vez, porque no estamos llegando a las causas. Y sí, nosotros hablamos de causas estructurales, políticas, sociales, económicas. ¿Seguimos hablando de eso? Sí, seguimos hablando de eso. Hasta que no podamos tener un plan estratégico, y eso ya lo planteó el acuerdo de paz. Estamos hablando de los PD, programas de desarrollo con enfoque territorial, que ya se construyeron con la comunidad, están listos para implementarse, para que les canalice el recurso. Está el camino, presidente Duque, pero para eso tiene que quitarse ese polvo viejo de Álvaro Uribe Vélez, de ese centro democrático que ha vivido de la guerra y que no se desprende del conflicto. Se lo dicen los electores colombianos hace una semana, se lo hemos dicho nosotros. ¿Y usted cree que es un asunto ideológico? No, no es un asunto ideológico. Claro, con convencimiento lo decimos porque creemos que esa no es la ruta. Pero escucha a la ciudadanía, escucha a la ciudadanía. Si no nos quiere escuchar a nosotros. Escucha a la gente. Es con ellos con los que hay que construir la paz. Amigos y amigas, gracias por sus comentarios, por escucharme, por celebrar junto a mí esta noticia que beneficia al país. Claro, nosotros como oposición la celebramos. Nosotros dimos la pela, dimos la discusión. Destapamos las cartas. Pero nosotros simplemente somos unos gregarios en esto. Y lo hacemos como sabemos hacerlo, bajo un profundo sentimiento de servicio a nuestro país. Porque somos un instrumento de este país y de la gente que apoya, que nos apoya y hasta los que no nos apoyan. Pero somos un instrumento para hacer el control político debido, para hablarle justamente al presidente lo que tenemos que decirle. Esperemos que llegue otra persona un poquito más cuerda, por lo menos que conozca temas de seguridad. Esperemos que llegue con una noción diferente de la política, de lo que debe ser la política de seguridad en los tiempos de hoy. Que estar pensando es que cómo hacemos para contrarrestar la llegada de los carteles mexicanos que ya están haciendo rondas en nuestro territorio colombiano. Pero asimismo, ¿cómo hacemos para hacer un proceso de implementación de la paz? Eso es lo que estamos diciendo. Y a los del Centro Democrático, recapaciten. Algunos dirán que es mucho pedirles, pero es el momento de recapacitar. Es el momento de recapacitar. Es el momento de pensar más allá de un fundamentalismo ideológico, que es lo que tienen.
un recuerdo añorado de un país que quieren que sea como ustedes lo dejaron hace más de 20 años, que no va a volver, un país que no es de ustedes, un país que ya no es la finca de ustedes, un país que les está pidiendo otros retos. Eso es lo que les está pidiendo el país. Y nosotros como bancada alternativa seguiremos dándonos la pela. Con él, con el ministro Carrasquilla, que es otro de esos ministros nefastos, como nos lo dimos también en las diferentes causas contra la corrupción, por ejemplo contra el fiscal Néstor Humberto Martínez, como lo vimos en la lucha democrática electoral. Seguimos acumulando porque es necesario transformar la estructura política de este país, que seamos nosotros los que tomemos las decisiones. Así que muchas gracias, un abrazo a todos y todas, seguimos para adelante, sí se puede, sí se pudo, esto es una victoria parcial, cada vez vamos a acumular más, la gente está de nuestro lado, la gente sabe que somos diferentes a ellos y que estamos trabajando en función de la comunidad, de la gente y de los territorios más olvidados. Sí se pudo Colombia, vamos a seguir presionando. Si el presidente Duque no quiere tomar las decisiones, pues les vamos a obligar a tomar las decisiones en función del país y por el bienestar del país. Abrazos.